entrado en el Colegio Invisible con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Comienza la otra crónica de actualidad, ya sabéis, aquí se ofrecen noticias de lo más curioso. Y que tiene mucho que ver con el mundo del misterio, ya sabéis, siempre lo decimos, nuestro mundo del misterio abarca desde las fronteras de la ciencia hasta las fronteras de la historia. Pero antes os contaremos que tal día como hoy del año 1717 se fundaba la Gran Logia Unida de Inglaterra, que fue la base de la francmasonería, o lo que se conoce como masonería moderna. También tal día como hoy, del año 1859, en la batalla de Solferino, Francia y el Reino de Cerdeña derrotaban al Imperio Austriaco. Bueno, pues hay que decir que este enfrentamiento inspiraría a Henry Dunant, que estaba presente en ese momento, a crear un organismo humanitario que a nivel mundial atendiera a las víctimas y prisioneros de guerra. Este fue el germen, menos mal que existen, menos mal, de la Cruz Roja. Y tal día como hoy del año 1935 se producía un accidente de aviación, concretamente en el aeropuerto de Las Playas, en Medellín, Colombia. Chocaban dos aviones en la pista y fallecía una auténtica leyenda. Dicen que fue el creador del tango. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Canciones de otoño que despiertan la melancolía y aún así da igual que sea la estación que sea, que siguen sonando fenomenal. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la... Canciones que se prestan para múltiples versiones. Venga, que seguimos. También tal día como hoy del año 1883, Sally Ride, primera mujer estadounidense en el espacio, regresaba a la Tierra. También tal día como hoy del año 2012 fallecía el solitario George. Y hay que decir que con él se extinguió su especie. Buscar en San Google porque de verdad que merece la pena su historia. Y tal día como hoy del año 2023, atentos, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, y el líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, llegaban a un acuerdo con el que se ponía fin a lo que fue una auténtica rebelión del grupo Wagner, que como recordáis estuvieron a puntito de llegar a Moscú, con todo lo que hubiera supuesto eso. Bueno, pues se llegó a un acuerdo y ¿qué fueron? 2-3 semanas después, ya sabemos cómo se las gasta Putin. Soltad a los perros porque me he escapado. Hundad mi colonia a la nariz del galgo. Corred con ganas que esta noche aguanto. Perseguidme a fondo, quiero hacerlo largo. Y aunque me Vladimir Putin, el hombre que habla muy sosegado y que da auténtico miedo con esa mirada cristalina, o que tan pronto lo vemos montado en un oso, que yo, en fin, espero que sea inteligencia artificial. Laura Falcó, ¿cómo estás? Pues bien, aquí echándote de menos. Bueno, pues ya estamos Bienvenido. de vuelta. Bien hallado. Yo os he echado un poquitín de menos, porque la verdad es que ha sido un viaje muy interesante. 20 días recorriendo una parte importante de México, otra parte importante de Argentina. Todo tiene que ver con nuestras temáticas y, en fin, ya os contaremos, porque de verdad que ha sido muy interesante, en muchos aspectos muy emocionante, pero también tenía ganas de volver, también te lo digo, ¿eh? Como la canción de Gardel, Volver, ya estamos aquí. Laura, ¿te parece que recordemos a nuestros queridos invisibles los contenidos que tenemos preparados para hoy? Pues hoy os contaremos que un grupo de científicos ha descubierto un tercer estado que replantearía la posibilidad de que una persona no esté ni viva ni muerta, sino todo lo contrario. Uy, esto suena muy gallego. También os contaremos que se está produciendo un misterioso fenómeno en los mares que ha llevado a pensar a varios biólogos marinos que las ballenas jorobadas nos podrían estar enviando un mensaje a los humanos. Y, por último,
Ya que hablamos de animales, un psicólogo clínico de la Universidad de Lorraine ha hablado de las experiencias subjetivas del contacto con una mascota fallecida. Precisamente ese fue uno de los temas que abordamos el viernes pasado en el primer programa de esta segunda temporada del Colegio Invisible en Mega, la posibilidad de que las mascotas tengan o no alma. Y os puedo decir que las respuestas fueron verdaderamente sorprendentes. Si queréis ver este primer episodio a través de a3player.com, ahí tenéis tenéis toda la primera temporada y también este primer episodio de la segunda temporada, en el que, por cierto, abordamos un asunto tan de actualidad y dicen que tan terrible, para algunos apocalíptico. Ahora diremos quién defiende esta posibilidad, bueno, pues como es la inteligencia artificial. Pero en fin, que abrimos ya nuestras redes sociales. Ya sabéis que estamos en Twitter, @coleinvisibleoc, también estamos en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible en Onda Cero, y hay un número de WhatsApp donde podéis escribirnos, opinar, sugerir, criticar, lo que queráis. 628 985 161. Y precisamente es a través de redes sociales donde nos habéis dejado, Laura, mensajes como estos. Isabel García Carmona dice: qué gustazo, además de escucharos en Onda Cero, poder veros en televisión. A mí personalmente me hace muy feliz. Hacéis de las noches un momento realmente agradable y educativo. Bueno, qué bien. Sí. Jesús La nos dice: y ya empezáis en televisión, pero como la radio no hay nada, te acompaña, te hace soñar y siempre está a cualquier hora a tu lado. Totalmente de acuerdo. Qué razón tienes, ¿eh? Venga, seguimos. Iskander dice: este formato sí es cojonudo, el de los martes en la radio, sacando temas de los temas, perdiéndose en cosas muy interesantes. Eso sí, como siempre, se hace muy corto. Lara dice: ¿será casualidad que haya visto el programa al día siguiente de que mi gata hubiera cumplido 17 años y de la que me tuve que despedir en septiembre del 24? Vaya. Gusta pensar que no, que ella está conmigo. Gracias, Lorenzo Fernández Bueno y compañía. Ahora explicaremos quién era la gatita que aparecía el otro día. Gatita o gatito, ahora nos explicarán en esa mesa de tertulia de nuestra edición televisiva. Venga, seguimos. Adriáncito dice: me voy a poner aquí esperando el apocalipsis en el estado de WhatsApp. ¿Por qué será Referencia eso? a Miguel Pedreros. Efectivamente, ahora nos contará por qué Miguel estaba el otro día en este primer programa de Mega tan sumamente apocalíptico. Venga, dos más. Suebronauta dice: por fin un programa de misterio, feliz con vuestra vuelta a la tele. Carlos nos dice: estupendo programa, equipo, como siempre, ameno, variado, participativo. La radio es mi favorita, pero cuando se convierte en visual se puede observar vuestros énfasis, gestos, respeto de turno y espero que bromas que irán apareciendo. Por debajo de la mesa. En Neos, alguna sale por debajo de la mesa. Y en Neos, por último, dice: muy fan de la sección OVNI del gran investigador Josep Guijarro del Colegio Invisible en esta segunda temporada en Mega. Pues nada, nosotros felices de que estéis también muy felices. Vienen, en fin, programas creo que muy interesantes. Va a haber mucha tertulia, muchas novedades, muchas secciones. Va a estar muy variado. Y ahí quedan 19 programas, con lo cual, pues eso, que nos quedan 5 meses de emisión. Así que nada, mientras vamos contándoos qué es lo que se hace alrededor de esta edición televisiva, ha llegado el momento. De las fantásticas manos del gran David Peñalba llega la tertulia. La otra crónica, en Onda Cero. Preparados, con las uñas bien afiladas, el cabello al viento y el salacot brillante. Vamos a empezar precisamente por el hombre del salacot, que recorre las montañas más agrestes, los desiertos más duros y las estepas más siberianas. Aquí está el gran Charlie Channel. Eres tú el que viajas, joder. Yo estoy aquí metido. Hombre, tú tampoco te quedas corto. Bueno, no, pero el salacot empieza a venir bien en Madrid a este tiempo. Joder, qué calor. Qué calor, Qué horror. Qué horror. Tú vienes del invierno. Yo vengo del invierno. Además era casi un otoño-invierno muy suavecito, muy agradable, de tardes de poca luz, de mucho paseo. Qué horror. En fin, el calor. No he de decir que me ha encantado lo de Suegronauta. Ah, sí, es buenísimo, es suegro. ¿Y cómo era el otro? Suegronauta es buenísimo. No sé qué cito. Son muy también. buenos los nombres que se ponen. Sí. Vamos a hacer un concurso. Ingeniosa, tío, hay que hacer un concurso precisamente de los nombres que se ponen nuestros queridos invisibles. Bueno, también ahí con las uñas afiladas, no puede ser otra que el águila calva de este programa sobrevolando la escena, intentando clavar en los
believer ahí con saña para sacar de sus entrañas la verdad absoluta. El gran Juanjo Sánchez Oro, ¿cómo estás? Pues perplejo. ¿Qué te pasa, porque hombre? te he visto entrar y vas ahí con el bote de mate, tomando mate. Sí, viste. Me he puesto el pinganillo, no te entendía, que si chabón, que si boludo. Me he puesto de pelotudo, amigo. Claro, no sé qué te pasaba, con el pinganillo estoy. Es que, bueno, pues eso ya sabes. Allá donde fueres, haz lo que vienes. ¿Qué pasa, Miguelillo? ¿Cómo estás, hombre? Pues aquí estamos, porque no me hacéis ningún caso. ¿Por qué? A ver, ¿qué pasa? Decís, porque llega el apocalipsis. Claro, hace mucho calor, esto es imposible, pues esperando el apocalipsis. ¿Sabes qué pasa? Que a veces me dan ganas de bajarme de este mundo. ¿Pero por qué, hombre? Porque cada vez me gusta menos. Entonces Cuéntanos, abre tu corazón. Está muy positivo, ¿eh? Sí, a veces me dan ganas de bajarme del mundo y a veces pienso, oye, si viene el apocalipsis ya se acaban todos los problemas. Ay, de verdad. Bueno, pero pues... ¿tú cómo te quejas del calor? Que siempre buscas calor. Que Es que Miguel y yo somos tropicales. Sí, nos gusta el calor a Carlos y a mí. Ay, Dios mío. Bueno, pues nada, pues eso. Ahora os contaremos un poquitín del por qué esta actitud tan negativa de nuestro querido Miguel Pedrero. Que no, hombre, es un poco de broma. Sí, sonriendo. Media sonrisa. Bueno, en fin, ya que estamos hablando de fin del mundo, parece que ha habido ahí una cosita bastante peculiar, Laura, ¿no? Y es que la sonda Voyager se ha topado con su particular apocalipsis, que es lo que se ha denominado, entre comillas, un muro de fuego. ¿Qué es esto? Sí, la verdad es que suena espectacular. Recordemos que en 1977 se lanzaron al espacio las legendarias sondas Voyager 1 y 2, que además llevaban encima el famoso disco dorado que contenía muchos... ¿Se envió también el decodificador o no se envió? Claro, depende de quién lo reciba. No lo tengo tan claro. Pero bueno, donde había muchísimos mensajes de la humanidad por si acaso alguien pues topaba con estas legendarias sondas, ¿no? El caso es que han ido avanzando, han pasado diferentes cosas como Júpiter, Saturno, incluso Urano y Neptuno, y han llegado a un punto curiosísimo, un punto a 15.000 millones de kilómetros de la Tierra, nada más nada menos, que denominan una especie de muro infernal. Anda. Por lo visto, es un muro de fuego donde las temperaturas oscilan entre 30.000 y 50.000 Kelvin, así nada, para andar por casa, vamos. Y no es ciencia ficción. Bueno, en Madrid tampoco te creas tú que estamos... Bueno, hombre, tampoco te pases. En Écija. Sí, ya te digo. Lo curioso es que la nave no le ha pasado nada, ha sobrevivido a ese muro de fuego. Hay que entender que aunque las partículas que midieron eran extremadamente energéticas, las posibilidades de colisión en esta región del espacio son muy poquitas, porque hay pocas partículas, son tan bajas que no se puede transferir suficiente calor al dúo de sondas. Pero bueno, lo normal, si no, es que hubieran ardido, desde luego, con esta temperatura. Y hay que decir que este es lo que llaman el final de nuestra galaxia, es decir, donde acaba el ratio, sistema planetario, ¿no? Será el sistema planetario nuestro, efectivamente, quería decir, perdona, sí, de nuestro sistema solar. Y bueno, y esto le llaman esta zona la llaman la heliopausia. Pausa, ¿no? Heliopausa es, perdona, no, pausia me he puesto una idea más. Tiene la sonda, tiene ya heliopausia. Pobrecita, es que está muy mayor. Sí, la verdad es que tiene heliopausia. Heliopausa. Vale, qué malos que sois. Nació en el 77, pues estará... Claro, efectivamente, sí. No es muy ya no puede tener sonditas. Ya no puede tener sonditas, es verdad. Claro, o sea, bueno, pues venga, Laura, ¿qué pasa con la heliopausia de la sonda? Lo fascinante de esto es que, bueno, esta especie de choque de proporciones titánicas, lo que ha hecho es, bueno, es como si fuera un barco. Imaginémonos un barco que la proa va pues rompiendo el mar y creando esas estelas a su alrededor, y llega a un punto, a un límite donde realmente pues hay un cambio muy drástico, ¿no? Es lo que ocurre aquí. Ahora tenemos por delante pues realmente una incógnita de qué es lo que se va a encontrar. Ha salido de nuestro sistema planetario, lleva 40 años transitando, veremos lo que nos depara el futuro. Esperamos que es un muro en fin, digamos que con mucha posibilidad de filtrar, porque vamos, aquello parece un colador, ¿no? O sea, realmente es un muro que está formado por partículas que si te dan, las liado, ¿no? O sea, más o menos es lo que yo he entendido. O sea, estamos hablando de una energía acumulada en esa franja brutal. Esa energía se queda allí, ¿no, Miguel? O sea, esto no viene para acá, ¿no? No, yo creo que no viene para acá. Yo lo que no entiendo muy bien es para qué nos empeñamos tanto en enviar mensajes a posibles civilizaciones extraterrestres. Sí, todo el mundo sabe que no existen. No, porque solamente hay dos posibilidades. Si alguna civilización extraterrestre capta ese mensaje y nos localiza, saben qué planeta
moramos los seres humanos, solamente creo que hay dos posibilidades. Una, si tienen sentido común, no nos van a hacer ni puñetero caso, van a pasar de nosotros, y si son como nosotros, como los seres humanos, es decir, que no tienen ningún sentido común, vendrán aquí para esclavizarnos. Entonces no sé por qué nos empeñamos en enviar esos mensajes. A mí los días que está tan positivo, los días que está tan positivo, que marca el tono del programa desde el comienzo, ¿sabes? Me parecen muy prometedores. Sí, la verdad que sí. Bueno, pues nada. A mí hay una cosa también, bueno, de la Voyager, hay una tercera. Lo que pasa que sigue en Estados Unidos, se hicieron 3. Estuvo hasta hace poco hasta hace unos cuantos años en el Museo Nacional del Aire y del Espacio en Washington. Y luego la llevaron porque la utilizaron para hacer la sonda Magallanes, utilizaron determinados elementos. Qué nombre más bonito tenía esa sonda. Y lo llamativo es que estuve leyendo sobre esta sonda, de la que estamos comentando, y tiene un sistema de memoria en su sistema de computación de 69K. Es decir, un mando de abrir el garaje o un mando del coche tiene más memoria que la Voyager. Yo lo único que sé es que quiero conocer al sigue funcionando. Yo quiero conocer al tipo que diseñó las baterías. Joder. Luego tiene un sistema también. Se me van a la porra los del teléfono. Y este tío lleva desde el año 77 dando vueltas por el espacio. Comentabas tú el sistema de reproducción de las voces, que bueno, son 50 y tantas voces, ¿no? 50 y tantos saludos. Luego tienen también de trinos, de pájaros, tienen de cetáceos, sonidos también de cetáceos y tal. Y luego también tiene un sistema de memoria que se va reescribiendo, que es un sistema magnético. O sea, es este tipo como cassette, una cinta de cassette. Fíjate. Falta el tío con el bolivic, ¿sabes? Para rebobinar. Pero es impresionante que esto todavía siga funcionando. Yo creo que si vienen van a contactar con los delfines, pero no con nosotros. Cuidado, que no hemos hablado esto de los cetáceos. Los Simpson ya a ver si cogieron sonido de cetáceos dirigidos a nosotros y son insultos. Boludo, pendejo. También te digo una cosa, o sea, estáis diciendo, no, lo curioso es que funciona todavía. Vamos a ver, tú ahora mismo puedes ver circulando por las carreteras de España, por ejemplo, a la perfección. Un Citroën 2 caballos, un Mini de los antiguos o un SEAT 600. Y funcionan lo que se jode es lo nuevo. Efectivamente. Y un Spectrum, un Commodore. También funciona. Perdonadme, pero lo de la obsolescencia programada es una... No, bueno, a ver, ahora mismo sí, porque prácticamente todo depende de... Bueno, ya últimamente casi todo depende incluso de la inteligencia artificial, pero parece que cada objeto tecnológico que compras pues tiene una durabilidad de 8 o 10 años, no más, y ahí tienes estos coches, estos vehículos o esos aparatos, ¿no?, que tienen 30, 40 y funcionan como Dios. Vamos, es que, en fin, que si llegan los extraterrestres se pondrán en contacto con nosotros, o como dice Miguel, quién sabe si lo van a hacer con los delfines o a lo mejor también con las ballenas jorobadas, y a lo mejor también las ballenas jorobadas... Con Miguel Pedrero. ¿Con Miguel Pedrero? Sí. ¿Que le acabas de llamar animal o qué? En modo apocalipsis, sí, exacto, vale. para que vaticine el oráculo. Bueno, pues nada, Miguel, eso, que si se ponen en contacto con las ballenas jorobadas a lo mejor desvelan ese misterio tan tremendo que está habiendo alrededor de lo que está surgiendo en los mares, y que es muy sorprendente. Hay quien lo ha calificado ya como los crop circles del mar. Las ballenas jorobadas son uno de los seres vivos más inteligentes. ¿Qué están diciendo ahora mismo, Miguel? Que yo sé que todo es balleno. ¿Qué están diciendo? Pues nos están insultando a los seres humanos. Sin duda ninguna, seguro, decir, no hacéis más que molestar y os estáis cargando nuestro medio. Básicamente eso es lo que están diciendo, que yo creo que a lo mejor es lo que nos están intentando transmitir con este comportamiento tan extraño, porque desde hace algún tiempo científicos de la Universidad de California y del Instituto SETI, esto es muy interesante, ya sabes, ese instituto cuya finalidad es captar mensajes de procedencia extraterrestre y que colabora mucho con universidades para comprender no solamente el comportamiento animal, sino el lenguaje animal. Yo creo que esto ya lo hemos comentado alguna vez, porque comprender el modo de comunicación de los animales es una forma de acercarse a lo que podría ser un contacto con una civilización extraterrestre. ¿Qué seres hay que moran en este mundo que son diferentes a los seres humanos? Pues los animales. Si logramos comunicarnos con los animales, probablemente podamos aprender a comunicarnos con otros seres vivos extraterrestres en el caso de que se produzca ese contacto. Bueno, pues los científicos del Instituto SETI y de la Universidad de California llevan tiempo estudiando un comportamiento muy extraño de las ballenas jorobadas. Básicamente, cuando hay nadadores, cuando hay seres humanos nadando, o hay barcos, y por lo tanto también hay seres humanos, lo que hacen es crear con sus bocas unas burbujas que forman lo que parece un aro de aire que asciende por las aguas
y que lo hacen de forma repetitiva, ¿no? Como si quisieran comunicarse con los seres humanos, ¿no? Son unos perfectos anillos de burbujas que ascienden hacia las aguas, los seres humanos los ven, los que están nadando, los que están en los barcos, y no saben qué demonios significa esto. En un primer momento pensaron que podía ser algún tipo de comportamiento vinculado con la caza o con la alimentación, pero llegaron a la conclusión de que no, porque es cierto que las ballenas jorobadas tienen un método de caza muy interesante, y es que ellos crean redes de burbujas para atrapar a los peces. Pero no tiene nada que ver con eso, porque en este caso se trata de anillos de burbujas, como digo, que son unos anillos perfectos, son como una especie de rosquillas que ascienden y los ven los seres humanos, ¿no? Y además su comportamiento es totalmente relajado, es decir, no hay ningún tipo de agresividad, y da la impresión de que o quisieran jugar con los seres humanos de algún modo, o quisieran transmitirnos algún tipo de mensaje. Entonces lo siguiente que se plantean es, bueno, a ver si este comportamiento lo replican también cuando no hay seres humanos cerca. Entonces lo que hicieron con unos drones es seguir a varios grupos de ballenas jorobadas y comprobaron que solamente tenían este comportamiento cuando había seres humanos cerca. De momento, eso es muy significativo. Muy significativo. Yo lo que me pregunto es si están tratando de ponerse en contacto o advirtiendo. con los seres humanos o con los barcos. Claro. Quiero decir, los barcos también, depende del tipo de barco, puede generar un burbujeo y dicen, oye, yo veo aquí que se genera algo alrededor y hago una actividad. No, porque no solamente con los barcos, sino también cuando hay nadadores. Cuando no hay barcos, también generan esto que parece una especie de modo de comunicación. Y lo cierto es que estos científicos... Pero nadadores, por ejemplo, que llevan snorkel o que llevan... Porque también ahí generan burbujas. Ellos, si son esos submarinistas o algo, te quiero decir que a lo mejor ellos están replicando o imitando una actividad que ven y de alguna forma creen que ese es los científicos no han llegado a esta conclusión. Ellos creen que no están replicando absolutamente nada, sino que o es una especie de juego... No, bueno, sería un juego, es decir, un juego de imitación por el cual yo veo que tú actúas de una determinada manera, generas unas burbujas alrededor y yo las trato de imitar dentro de mis posibilidades fisiológicas. Porque en este caso no se imitan las burbujas que generan los posibles nadadores o buzos, ¿no? Sino que, como digo, se trata de unos anillos perfectos que ascienden de las aguas, que lo crean las ballenas jorobadas y que no tiene nada que ver con... Te quiero decir, si no es una cosa que sea de comunicación entre ellos, ¿sabes? Entre ellas, o sea, claro, eso indica que simplemente estás dirigiéndote hacia otra persona, o bueno, hacia algo que no sabes muy bien cómo comunicarte y generas una nueva forma de expresión. Está claro que se están dirigiendo a nosotros, eso parece que lo tienen bastante claro. Lo que no saben es qué demonios significa eso, cuando... Es cierto que los científicos del Instituto SETI llevan mucho tiempo intentando comunicarse con las ballenas jorobadas. Sí, no es la primera vez que traemos esta noticia que logran una breve comunicación, que los cantos de las ballenas jorobadas, pues lo cierto es que han logrado decodificar algunos de los mensajes y por lo menos los científicos de SETI saben decir hola, ¿cómo estás? A las ballenas jorobadas. Claro, las ballenas jorobadas responden hola, ¿cómo estás? Pero claro, no se produce más comunicación y entonces dicen hola, ¿cómo estás? Y llega a la conclusión de que somos deficientes mentales. Claro. Y se acaban largando. Hay canciones de reggaetón que son iguales. Y finalmente se acaban largando. Pero lo que sí sabemos es que tienen un lenguaje muy rico, porque esos cantos no son unas comunicaciones simples, sino que van variando, que se van combinando de diferente manera, y los científicos han llegado a la conclusión de que utilizan un lenguaje bastante complejo, en cierto modo parecido al lenguaje humano, porque además ese lenguaje que utilizan las ballenas jorobadas, esos cantos, van variando a lo largo del tiempo como el lenguaje humano, que va mutando, es decir, va transformándose a medida que pasa el tiempo, y además también utilizan dialectos, es decir, hay diferentes grupos de ballenas jorobadas en distintas partes del mundo y básicamente emplean el mismo idioma pero con diferentes giros, igual que nosotros, igual que los seres humanos, pero es que los científicos de SETI han llegado incluso más allá y han llegado a la conclusión de que algunos de estos mensajes, fijaros, son tan complejos que tienen que ver, por ejemplo, con el estado emocional de las ballenas jorobadas. Es decir, estoy alegre, estoy contento, estoy triste, tiene que ver con signos de navegación, tiene que ver con el apareamiento, como digo, con la expresión de emociones, incluso con la identificación individual. Es decir, que tienen un nombre propio y que se identifican con un nombre propio. Pero es que han llegado más allá los científicos de SETI y han descubierto algo que a mí me parece alucinante, y es que han descubierto que el lenguaje de las ballenas jorobadas, esos cantos, tienen una estructura, ese lenguaje tiene una estructura determinada
que es muy similar a la estructura del lenguaje humano. Y no lo digas. Sí, y lo que han descubierto es que en realidad las ballenas jorobadas, claro, tienen un lenguaje muy complejo porque lo emplean también para transmitir información cultural a las siguientes generaciones. Pero es que han ido un paso más allá y han empezado a estudiar el lenguaje de otros animales, otras especies, como por ejemplo ciertas aves, los delfines, etcétera, y han llegado a la conclusión de que en el lenguaje de esos animales también se mantiene la misma estructura. Por lo tanto, han llegado a la conclusión de que en todos los lenguajes, tanto humano como animal, que existen en el planeta Tierra, siempre que se utilice ese lenguaje para generar una transmisión cultural, pues digamos que tienen una estructura determinada. Eso puede ser la piedra de Rosetta para comunicarnos no solamente con diferentes especies animales, sino en el caso de un contacto extraterrestre con una civilización extraterrestre. A mí ya me parece tremendamente sorprendente que el ser humano tenga la capacidad de poder comunicarse o entablar una mínima comunicación con, en fin, una criatura tan sumamente maravillosa como es una ballena. Es que me parece ya, o sea, más allá de que luego lleguen los extraterrestres o lleguen los heliopáusicos y toda esta gente mala que hay en el sistema solar y más allá de nuestras fronteras estelares, pero es que me parece sorprendente. Pues agárrate que si esto llega a buen puerto, y esto es una cuestión de años, pero han logrado identificar una determinada estructura que además la denominan ZIPF, sí, que es, como digo, es una estructura básica en todos los lenguajes, en todos los modos de comunicación, sea un lenguaje de seres humanos o de animales, siempre que haya una intención de transmisión cultural, de transmisión de conocimiento. Bueno, pues eso puede abrir las puertas a la comunicación con diferentes especies animales. Qué pasada, qué pasada. No sé si habéis visto, hace poco se ha hecho viral, bueno, pues eso, ¿no? Lo que es el ataque de una ballena, de una orca, a un tiburón blanco. Es espectacular la velocidad a la que ese bicho ataca al tiburón blanco, y es que o sea, del tiburón blanco no queda nada. O sea, es increíble. Y me viene a la cabeza ahora mismo el recuerdo de las palabras que hace unos años me decía mi querido amigo, el arqueólogo subacuático Claudio Lozano. Él decía: cuando te estás bañando con ballenas y te miran, piensas, cuidado, cuidado, que son mamíferos. Os dejamos unos minutos en la compañía de nuestros queridos compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio y enseguida volvemos. Estáis en el Colegio Invisible. En unos minutos volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible en Onda Cero. Son las 2, es la 1 en Canarias. Noche, como tu vecino, que se le da mejor mover muebles de madrugada que en horas normales. O como tu gato, que duerme por el día y arranca a correr a las tantas de la mañana derrapando por el parque. Y como Gemma Ruiz, que saca su mejor versión a horas intempestivas. Si eres de los que trasnocha como yo, únete a No Son Horas. Madrugadas diferentes, divertidas y donde tu participación es esencial. No Son Horas, con Gemma Ruiz. Actualidad, cultura, cine, música, concursos. De lunes a jueves desde las 3 de la madrugada y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepas que estás en la otra crónica de la actualidad. Y hemos estado hablando en la primera media hora de programa, pues de lo que está ocurriendo en los mares con las ballenas jorobadas, que parece que realmente se corresponden a su apellido, si es que lo es. Están jorobadas ya del castigo constante al que el ser humano está sometiendo a los diferentes mares del planeta, y están lanzando mensajes que vamos a ver si somos capaces de interpretar, y una vez interpretados, si son eso de, oye, portaros bien, que nos vamos todos a la mierda, vamos a ver si les hacemos caso. En fin, antes de continuar, Laura Falcó, parece que el día 12 de julio te vienes para Madrid. A ver si te vienes al estudio y así hacemos el programa desde aquí, que es mucho más divertido. No, se viene cuando se puede, pero no siempre. Ya. La vida a veces es complicada. Ya. Pero sí, el 12 de julio estoy ahí en Madrid y estoy dando el curso completo de astrología por la mañana y por la tarde, astrología 1 y 2, y para aquellos que quieran, en viajesprisma.com, en actividades, pues lo pueden contratar y pasar conmigo un sábado divertido y diferente. Oye, vas a regalar alguna cosita, porque yo sé que cuando hicisteis el curso ese de tarot sí que regalasteis un tarot. No, en este caso se les da la carta bien impresa, la carta bien hecha. Y luego durante tanto la primera por la mañana como por la tarde se les enseña cómo se interpreta una carta, se les da toda la documentación, luego se les envía por mail todo completo para que lo tengan. Y además se va a decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, independientemente del signo y del ascendente que tenga la persona. Por ejemplo, evidentemente. Si yo soy Escorpio con ascendente Escorpio, se va a decir toda la verdad, ¿no? Pues si tú eres ascendente Escorpio y también tienes Escorpio como signo, quiere decir que lo que has venido a aprender a este mundo ya lo sabes y que actúas igual que eres, que no tienes una doble forma de mostrarte al mundo. Como mola, ¿eh? Oye, está bien, muy guay. Mira, ya se han quedado todos con ganas de preguntar, con lo cual, sí, yo no me creo nada. Pues ya les sale la carta astral a todos. Pero me interesa. Claro, abrimos el consultorio. Yo soy Aries, ascendente Géminis. Uy, eso suena muy mal, Miguel. Bueno, Aries es un signo de tierra, y si tienes ascendente Géminis, eso es lo que te da la elocuencia, porque Géminis es el signo de la palabra. Anda. Entonces esa parte tuya de hablar no es de Aries, es de Géminis precisamente. Qué chulo, ¿no? Eso quiere decir que estás en el buen camino para aprender lo que para ti es la manera de completarte en este mundo, que justamente es el Géminis. Anda. Pero no dices nunca cosas malas, diles algo malo de... No, y tanto que hay cosas malas, siempre hay cosas malas. Díselo. Hay buenas y malas. No, pero hay que hacer el estudio completo, vale, así claro, es un poco claro. ¿Tú qué eres, Juanjo? ¿Sabes? Yo soy Tauro, ascendente Aries. ¿Y eso qué significa, Laura? Wow. Tela marinera. Más vale no verlo cabreado. Si ahora las palabras amables no van a ser para mí, Laura. No, quiere decir que más vale no verlo cabreado, porque tanto Tauro como Aries, los dos tienen mucha fuerza, son dos signos de tierra muy fuertes, con mucho coraje, y cuando realmente se cabrea tiene que ser de armas tomar. Seguramente le cuesta mucho llegar a ese punto, pero como llegue, agárrate. Es que no me lo imagino, Yo a Juanjo, sinceramente, es posiblemente de este equipo a la única persona a la que nunca me imaginaría cabreada. Ahora empieza, ¡ah, idiota! No, porque normalmente su posición normal es controlar esa ira, pero cuando se desata, más vale que no te pillen en medio. Veamos. Oye, ¿Trump qué es? Porque nos interesa bastante ahora mismo. Bueno, Charlie Channels, ¿tú qué eres? Yo soy Cáncer, pero no sé cuál es mi ascendiente. No sabes. Estas cosas nunca me interesan mucho. Bueno, ya te lo miraré. ¿Y tú, David Peñalba, lo sabes o no lo sabes? Tampoco sabes Sagitario, pero no sabes el ascendente. Bueno, pues ya lo descubrís. Cáncer sí que te puedo decir que Cáncer sois la drama queen del zodiaco. Sí, lunáticos total. Es el signo... Es el signo más lunático, el que más exagera las emociones y los sentimientos, que más los somatiza también. Bueno, pues nada, que ya sabéis, David Peñalba, Carlos Canales, para la semana que viene ya tenéis deberes, a ver cuál es vuestro ascendente, y ya Laura Falcó os dirá que sois muy buenas personas, un poco cabezones y tal, dramáticos en algunas ocasiones y tal. Tenemos al pobre David Peñalba que hoy está con un poco de dolor de cabeza. Pero bueno, todo pasa y todo queda. Pero lo nuestro es seguir con el programa de hoy. Así que, bueno, ¿qué os parece si, por ejemplo, vamos a un asunto que a mí me parece muy interesante, ¿no? Ese tercer estado que parece que ha descubierto o que estaría descubriendo la ciencia y que plantearía la posibilidad, Carlos, de que una persona no esté ni viva ni muerta. ¿Esto cómo es? Esto es rarísimo. Pero raro de cuyons, ¿eh? A ver, científicos han publicado en la revista de Conversation... ¿Eran los zombies de toda la vida? No, ahora verás que no. Fíjate curioso. Verás que no. Además, de hecho, usan la palabra. Han publicado un artículo en la revista de Conversation, un informe, una especie de resultado, de conclusión de un resultado que llevan años trabajando, en el cual ellos lo que hicieron es que el grupo de investigación cogió células humanas
de un paciente muerto, es decir, de alguien fallecido. Habitualmente la gente entiende, y ellos también, que solamente hay dos formas de estar, o vivo o muerto, no hay un punto intermedio, o sea, no hay un punto zombificado, no hay un no muerto. El caso es que sobre las células que habían cogido, ellos vieron que de manera extraña, tanto células como órganos o como tejidos podían funcionar a pesar de no estar ya en el cuerpo del muerto al que pertenecían, sino que encima daba la sensación de que tenían capacidad de autoensamblarse con funciones nuevas. Es decir, como si se reprogramaran y se recrearan de manera que entenderían que pueden tener otras funciones. Lo interesante es que ellos mismos dicen directamente, no se trata de células zombies. Dice, parece que son nuevos organismos con una vida completamente distinta por vivir. Es decir, las han llamado robots vivos. Fíjate qué palabra más curiosa para denominarla. Dice, dependiendo del tipo de células utilizadas, los resultados pueden variar. Por ejemplo, cogimos el caso de unas células solitarias de pulmón humano que, una vez extraídas y separadas del cuerpo de la persona fallecida, lograron autoensamblarse en nuevas estructuras multicelulares capaces de navegar por un entorno que los rodea de manera diferente. Es decir, autorrepararse e incluso reparar células neuronales lesionadas colocadas cerca de ellos. La verdad, no entienden nada. Porque esto es un paso hacia nuevas posibilidades, tanto en biotecnología como en medicina regenerativa, que lo que abre es vías nuevas, porque dice que, claro, si esto empieza a convertirse en una especie de estado de existencia que estaría entre la vida y la muerte, al margen del tiempo transcurrido desde el fallecimiento del órgano portador de estas células. Bueno, esto por supuesto exige investigaciones que van a continuar en los próximos años por la posibilidad y la importancia que esto puede tener, por ejemplo, en la capacidad de regenerar órganos, o en la capacidad incluso eso de crear elementos nuevos con células humanas separadas para hacer funciones distintas, pero que la palabra que han utilizado dicen que es lo que más se parece, lo que tienen son robots que están vivos. A mí recuerda, por ejemplo, cuando tratan de clasificar los virus, tampoco tienen muy claro si eso es vida, es un organismo vivo o no. Claro, fíjate que ellos dicen que parece que la capacidad metabólica y de regeneración depende de varias cosas. Primero, el tiempo transcurrido desde la muerte del organismo portador. Segundo, dice que influye la actividad de la persona que tenía, incluso el sexo. Es decir, y por supuesto la edad. De manera que es como si las células originales se fueran afectadas por los estados de condición de vida de la persona portadora inicial. Es decir, si estaba bien de salud, si estaba mal, si era más joven, si era menos joven. De manera que eso de alguna manera determina el futuro que, como dicen ellos, el futuro sistema o capacidad de autoensamblación o vida una vez separados de la entidad portadora. La verdad es que esto es rarísimo. Es interesantísimo. Esto es rarísimo. Que podemos estar muertos y mantener elementos vivos en nuestro cuerpo. Que es alucinante. Una cosa increíble, que se pensaba que era imposible. Eso que comentaba Juanjo es muy interesante. Los virus y las bacterias no se consideran seres vivos, pero cada vez teóricamente no, exactamente. Claro, teóricamente no, pero cada vez hay más microbiólogos, más científicos que están convencidos de que de algún modo sí son seres vivos, porque tanto los virus como las bacterias, y yo no sé si lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, creo que no, pero yo he leído varias informaciones muy interesantes en el sentido de que tanto los virus como las bacterias realizan determinadas funciones propias de los seres vivos y además eligen qué es lo que van a hacer. Es decir, como cualquier ser vivo que ante un problema, ante una circunstancia, reacciona de una manera o de otra, es decir, analiza el entorno y toma una decisión para encarar ese problema. Pues se ha demostrado que los virus y las bacterias hacen eso mismo, es decir, analizan el entorno y actúan en consecuencia para hacer las funciones que deban hacer. Por lo tanto, claro... Es como si buscaran sobrevivir. Claro, es decir, exactamente lo que están haciendo. Claro, por lo tanto, ¿es un ser vivo o no es un ser vivo? Si no es un ser vivo como tal, desde luego se le parece mucho, y aquí ya podríamos entrar en otra cuestión que no vamos a entrar, pero si son seres vivos, ¿tienen algún grado de conciencia? Claro, esa es otra pregunta. Del panpsiquismo y tal. Del panpsiquismo, de todas formas, hay, dentro del mundo de las religiones sí que existe ese estado intermedio, ese limbo, en Japón, por ejemplo, con las momias budistas.
Hay un proceso en Japón que son los así los de monjes, convertirte lentamente en una especie de vegetal. los monjes que se momificaban en vida a través de una dieta muy estricta en una serie de montañas, sobre todo suele estar asociado en una zona de montaña, en el departamento de Yamagata, y estos luego ya cuando es una dieta que poco a poco te estás envenenando. Te vas envenenando hasta que finalmente es simplemente un saco de huesos y pellejo, y el último periodo, que son los últimos 1000 días, los pasas en un pozo. En un pozo con una campana, y ese periodo ya estás comiendo directamente raíces y corteza de árbol. Entonces estás con una campana porque desde fuera tienen que estar escuchando que todavía estás vivo, y además con un collar para ir a recitar un rosario para ir recitando mantras. Entonces, cuando acaba el periodo de esos últimos 1000 días, los monjes compañeros de este monje que está practicando este rito de automomificación abren el sepulcro y miran a ver si estás momificado. Si no estás momificado, si se ha producido un proceso de corrupción, entonces te dan la medalla de plata, dicen no lo has conseguido, y se te entierra con honores. Pero si estás momificado, es decir, si no se produce esa corrupción del organismo, entonces te sacan, estás realmente en un pozo con la posición del loto. Lo que hacen es que te barnizan. Está muy bien, te lacan realmente. Justamente usan una laca, y luego eso te ponen en un altar y te veneran. Te dejan ahí colocado como si fueras un objeto. Yo he ido 2 veces a verlo. Si fueras un pollo laqueado. Igual. ¿Cuántos hay? Pues hay una media docena ahora mismo. Hay media docena. Yo he visto 5. Tienes que desplazarte en distintos puntos, están cada uno en su templo, la gente los venera, y entonces estos monjes son bodhisattvas dentro de lo que es el concepto budista, que son gente que ha alcanzado la iluminación en vida, pero ha renunciado a unirse con el todo, porque quieren estar todavía en contacto con lo terrenal para animar al resto y ayudar al resto en esa labor, ¿no? de alcanzar esa iluminación. Una especie de no muertos. Sí. No, es que justamente ellos, esto filosóficamente... ¿Cómo suena eso? Filosóficamente sí, pero no se mueven, no hacen nada, o sea, no corren. Claro, pero se supone que ellos volverán otra vez a la conciencia plena cuando venga el Buda, y se produzca ya también un poco. O sea, que mientras tanto seguirán por aquí, por el mundo material. Ellos siguen su ayudando, espíritu, su alma, su conciencia. Pero sobre todo son un ejemplo metafísico. ¿En qué sentido? En el que ellos entienden que nosotros vivimos en un mundo de categorías, un mundo dual, o del yin y el yang, ¿no? Es decir, nosotros todo es blanco y negro, pues arriba y abajo, el bien, el mal, etcétera. Y lo que ellos pretenden, la vida, la muerte, y lo que ellos pretenden es decir, hay que romper, que es un poco la filosofía zen, hay que romper con este concepto que tenemos, con esta jaula mental que tenemos. Y existe un estado que claro, que evidentemente es un desafío intelectual, que es cómo puede ver a alguien que no esté muerto. Porque si solamente concibes el mundo en categorías, que es lo que nos está pasando con la noticia que ha traído Carlos. ¿Cómo clasificamos ¿Por qué esto ocurre si no tenía por qué ocurrir? Pero porque además nuestra mente tiene una imposibilidad intelectual de poder entender determinadas cosas. Y sin embargo, pero están probando elementos científicos que demuestran que eso es así. O sea, la prueba demuestra que es así. Pero intelectualmente nos faltan tienes categorías. Dónde cogerlo. Claro, no tienes cajón donde meterlo. Y estas momias son un ejemplo. Tened en cuenta que estamos hablando de la filosofía zen, que una de las cosas primeras que hace es, a través del lenguaje, romperte la categorización. Que te empiezan a sacar los poemas o las frases estas de cómo sonaría una palmada dada con una sola mano. Y claro, tú te quedas ahí diciendo, pues ese tipo de cosas. Eso parece el Rubius, ten cuidado. Sí. Pero va en esa línea por medio de conversaciones, el maestro al discípulo le va rompiendo la forma que tiene de ver el mundo, y a partir de ahí entra en un estado de iluminación, ¿no? Bueno, pues pero ese es el camino. Es un poco lo de, querido discípulo, ¿en qué mano tengo el saltamontes? Sí, o cómo suena un árbol que ha caído en mitad de un bosque si no hay nadie que lo escuche. Claro. Bueno, pero ¿suena o no suena? ¿Sabes? Ese tipo de cosas. Pero esta cuestión está fastidiando por no decir otra cosa que Juanjo, ya estoy pegándole vueltas. Pero me está recordando al Capitán Haddock. ¿Duermes con la barba encima o debajo de la sábana? Pero esta cuestión de la... Ya no duermen toda la noche. Esta cuestión de la vida y la muerte, yo creo que a medida que avance la medicina, pues va a cambiar absolutamente, porque no es lo mismo en un país que en otro lo que se considera que es una persona muerta. Bueno, y además tú estás convencido de que de aquí a unas cuantas décadas, no muchas, va a haber quien se va a poder pagar la no muerte. Es decir, que van a ser eternos. Esto empieza a dar empieza a tener la pinta de que lo van a lograr, ¿eh? Bueno, pero es que no se acercan por minutos. No solo eso, se está avanzando mucho en lo que es la medicina de resucitación o de reanimación, como se quiera llamar,
que es que una persona que fallece, por ejemplo a causa de un paro cardíaco, pues pueda volver a la vida 24, 48 horas después. Es decir, que sobre esto se está trabajando. Es interesante decir, en la aproximación con algunos elementos de, fíjate, que va a contar una cosa aparentemente absurda, de milagros cristianos. Por ejemplo, el primer milagro de Santa Teresa, el primer milagro que se le reconoce es que ella resucita a un sobrino muerto, porque le mece cuando está muerto. Pero es que entonces, al mecerlo, de repente vuelve a la vida. Pero es que eso cada vez vamos a estar más cerca de hacerlo, porque ahora mismo se considera que una persona que lleve 15 minutos muerta, es decir, que no, sin latido del corazón, sin irrigación de sangre al cerebro, está muerta, porque aun en el hipotético caso y muy improbable que pueda volver a la vida, los daños cerebrales van a ser tan inmensos que va a quedar en estado vegetativo. Sin embargo, ya hay casos en los que hay personas que entran en hospitales en proceso de muerte clínica y después de 45 minutos se les reanima. Uno de los casos más interesantes es de un chofer de Nueva York que hace unos años sufrió un paro cardíaco, entró en un hospital de Nueva York y tuvo la suerte de que en ese momento ahí había 20 especialistas, 20 médicos especialistas en esto de las técnicas de resucitación, con lo cual 20 médicos, quizás de los 20 mejores del mundo, se pusieron a su disposición. Entonces los médicos estaban intentando reanimarlo, que volviera a latir el corazón, pasaron 10, 15 minutos, lo que hicieron fue colocar unas bolsas de hielo en diferentes partes de su cuerpo para enfriar su cuerpo y por lo tanto que el cerebro no sufriera tantos daños, e incluso le inyectaron un suero salino refrigerado para que el cerebro estuviera frío y por lo tanto una vez que, si lograban resucitarlo, que no tuviera problemas cerebrales, ¿no? Daños cerebrales. Bueno, pues estuvieron intentando reanimarlo durante 45 minutos y después de 45 minutos ese hombre volvió a la vida y sin daño cerebral, precisamente por todo eso que habían llevado a cabo, todas esas técnicas de resucitación para que el cerebro no sufriera daños. Pero aún así lo introdujeron en una máquina que se llama sol ártico, después de reanimarlo, para que el cuerpo siguiera frío, el cerebro siguiera frío, y entonces ahí lo que hicieron fue intervenirle. Es decir, ¿cuál fue el problema? Bueno, pues que tenía unas arterias obstruidas. Se las desobstruyeron y a partir de ahí le generaron un coma inducido, y unos días después volvió a la vida prácticamente sin daño cerebral. Es decir, es un caso alucinante. Es casi milagroso. Bueno, pues esta gente lo que está diciendo es que ahora mismo no, pero quizás en un plazo de 3, 4, 5 años se pueda volver a la vida una persona que entra en un proceso de paro cardíaco, se le introduce en determinada maquinaria para mantener ese cuerpo en cierto estado y se le puede volver a la vida con ciertas actuaciones médicas 24 o 48 horas después. Claro, aquí nos podemos hacer muchísimas preguntas filosóficas. Una de ellas es si existe el alma o la conciencia en esas 24 o 48 horas, ¿dónde está ese alma o esa conciencia? ¿Me vais a permitir que haga una descripción de lo que es la mesa ahora mismo? Porque tenemos a Carlos Canales con su mano izquierda situada en su oreja, en el auricular, bueno, atendiendo, con, valga la redundancia, con mucha atención, con mucho interés a lo que está diciendo Miguel, pero el águila calva. ¿Cómo está el águila calva? Ya está mesándose la barba, está arrugando su rostro, ya ha visto algún que otro pliegue y además con el teléfono delante de sus ojos a punto de atacar. A ver, Juanjo, ¿qué vas a contar? No es atacar, es que estaba conforme ha ido la conversación me he acordado de una historia que ocurrió hace unos años y no sabía muy bien el dato, y era que se puso en marcha una práctica, o salió a la luz una práctica que no sé cuánto tiempo llevará, en Silicon Valley, determinados multimillonarios, entre ellos el cofundador, uno de los cofundadores de PayPal, que lo que hacía era transfusiones de sangre de gente joven para ganar... se puso muy de moda, es verdad. Y entonces estaba buscando el dato, porque él aseguró que se gastaban miles de dólares al año transfundiéndose sangre de gente joven y reconocía que había ganado en agilidad, en memoria, etcétera. O sea que bueno, un tema es volver al mito del vampiro, joder, literalmente. O sea, bueno, estos multimillonarios quieren ser eternos, no quieren atrasar morir. La mortalidad lo más eso posible. Es peligroso incluso. Tremendo. Y por eso estaba buscando el dato porque no me acordaba, pero sí, vamos, justo era en 2018 y el que lo comentó, que decía que luego aparecer, ya esto es una práctica también generalizada, de que hay centros donde hacen esto, el que lo hizo fue Peter Thiel, que es uno de los cofundadores de PayPal. Claro, si estos están invirtiendo miles y miles de millones de dólares en empresas cuya finalidad es vencer a la muerte, porque es que ellos no quieren morir, lo tienen todo en la vida, están
en la cima del poder, tienen el mundo en sus manos y dicen, claro, todo esto en algún momento se va a acabar, vamos a fallecer, y están absolutamente obsesionados en vencer a la muerte para seguir existiendo. A ti, Loren, que te gusta tanto el vampirismo, que te iba a decir que en Silicon Valley ibas a encontrar... Pues fíjate, y eso que ayer cuando venía en el avión estuve viendo Nosferatu, la última en la que protagoniza, bueno, Willem Dafoe hace un papel extraordinario, pero bueno, en fin, no voy a decir nada, recomiendo verla porque la verdad es que el contexto gótico que te crean en esta nueva versión de la clásica Nosferatu es brutal, pero me dejó ahí un poquitín, bueno, no voy a decir nada más porque merece la pena que la veáis. Me estaba recordando a David Peñalba, dice, ¿tú conocías a alguien que...? Sí, efectivamente, hace unos años tuve la oportunidad de conocer a un personaje con el que he acabado teniendo una gran amistad, pero lo que más me sorprendió era la edad suya, porque él era una de las 5 personas que en Estados Unidos estaba siendo sometida a una experimentación con la glándula timo. Entonces lo que se pretendía era parar el envejecimiento físico del cuerpo, no tanto mental o interior, pero sí lo que era el exterior, ¿no? Y claro, aquel hombre, que a mí me llamó poderosamente la atención cuando me enteré que tenía 74 años, aluciné porque la presencia suya era de una persona de 54, 55 años. Era una auténtica pasada. Es el hijo de, que, bueno, en fin, aquí en el Colegio Invisible es sobradamente conocido porque lo tenemos hasta en nuestra cabecera, que es el hijo de Joseph Allen Hynek. Paul Hynek está siendo sometido desde hace unos años a este tipo de experimentaciones. Y, hombre, no es cambiarte la sangre, no es rejuvenecerte desde el punto de vista interior, pero sí es, bueno, pues lo que muchos se gastan una auténtica pasta en cirugía estética. Este señor, mediante esa experimentación, estaba consiguiendo precisamente, pues, aparecer como si fuera, no jovenzuelo, bueno, sí, los de 50 somos jovenzuelos, ¿no? De tener su reloj biológico, ¿no? Exactamente, un poco más o menos, de detenerlo. O sea, y esto hace años ya, con lo cual no quiero ni imaginarme dónde estaremos ahora, ¿no? Bueno, en fin, me da la sensación de que todo esto está cerrado al ámbito del ser humano, por lo tanto, olvidaros de que con los animalitos vaya a pasar algo parecido, pero sí parece ser, Juanjo, que la Universidad de Lorraine ha hablado de las experiencias subjetivas de contacto con una mascota fallecida, y además lo hace un psicólogo clínico que está haciendo su doctorado también sobre... En fin, cuéntanos. Sí, pues bueno, justo hay una entrevista en YouTube que hace una profesora de esta universidad, de la Universidad de Lorraine, la universidad francesa que está en Metz, y se la hace justamente a este psicólogo clínico que se llama Romain Jallet, y que él empezó a hacer su doctorado sobre el tema de lo que denominan técnicamente necrofanías, que son apariciones de muertos, pero humanos. Y hasta que le llegó un caso en consulta mientras estaba... Perdón, es que me ha venido ahora mismo eso, ¿no? ¿Cómo has dicho? Necrofanías. De fantasmogénesis, ¿no? Que se llama toda la vida. Suena horrible. No, pero si lo juntas sería necrofanías y ¿cómo era? Heliopáusicas y joder, es como una cosa más... Pero ¿por qué se inventan esos palabrejos tan raros para algo tan conocido? Y lo que mola, la palabra fantasma. Espérate es que suena mal. Necrofanía. He tenido una necrofanía. Parece que literatura gótica, es un título estupendo. No os preocupéis que lo voy a mejorar. Porque, claro, él le llegó, buscando información y recopilando datos, le llegó el caso de una persona que se le había parecido su mascota, su animal de compañía. Y entonces ya dijo, me voy a dedicar a esto porque veo que hay fondo. Entonces lo llamó zoonecrofanías. ¡Oh, qué maravilla! Y sobre esto está haciendo. Ahora, la entrevista es espectacular, dura como 1 hora. Y he estado ahí tomando datos y tal, y apuntes. Y claro, habla empieza a citar bibliografía, estudios, claro, es un campo de estudio muy recientes, pero ya hay desde el año 2000, cita estudios de 2022, 2023, 2024. Comenta que, claro, que aproximadamente hay unos 1.000 millones de personas en el mundo que tienen una mascota. En Francia se calcula que el 55% de las personas tienen un perro o un gato. O sea que, claro, todo esto indica que, y a la vez, aquí lo hemos comentado, cómo se están humanizando a este tipo de animales. Por tanto, claro, la idea de duelo cada vez se extiende más. En Francia, perdona, es muy habitual que tú llegues a un restaurante y haya más animales que personas. Pues fíjate, ya digo 55%, que es una barbaridad. Además dice como mínimo uno, ¿sabes? Entonces, él empieza a comentar cómo está haciendo el estudio y ya, claro, se ve que sí que hay una bibliografía interesante, porque comenta que lo que son la fenomenología más amplia serían estadísticamente las sensaciones auditivas de esa mascota desde el más allá, sensaciones táctiles, experiencias también de visita, sobre todo en los sueños, luego muchísimo lo que hemos estado comentando, lo que nos ha dicho uno de los invisibles en el comentario, las señales y coincidencias significativas, que en el programa era lo que denominaba sincromisticismos, esas coincidencias de que en la fecha determinada, en el aniversario de algo, justamente pues tienes una señal o algo que te recuerda a ese animal.
Hay también muchos casos de experiencias e interacción con el animal. Por ejemplo, uno de los testimonios habla de una persona que no logra dormirse y que muchas veces se le aparece de forma fantasmal este animal y lo acaricia, está con él en la cama. Y entonces, bueno, incluso llega a jugar con él. Experiencias visuales, la sensación de presencia, y dice que lo que menos hay, y le llama la atención, son experiencias olfativas, que eso es bastante raro. Dice que aproximadamente un 2,6% nada más tienen ese tipo de experiencias, siendo sin embargo que en muchos animales evidentemente hay un olor muy particular. Pues parece que eso no se da. Y luego también hay también ha periodificado lo que es el espacio temporal en el cual se producen la mayoría de estas zoonecrofanías, como las denomina él. La mayoría a las 24 horas son el momento del fallecimiento. Hay un pico de aparición durante la primera semana después del fallecimiento y luego ya progresivamente disminuye, pero ojo, hay un repunte justamente con el aniversario. En el primer aniversario ahí empieza también a haber bastantes apariciones. Y luego dice que, por ejemplo, un factor predictivo es el apego que tú tuviste con la mascota. Eso él también establece muchos paralelos con lo que es este tipo de casos con los humanos. Dice que prácticamente es similar, de apariciones, de fenomenología. Es similar. Es muy similar. La periodificación, que ya está más estudiado, pues coincide bastante, salvo esto que hemos comentado del aniversario. Y luego dice que hay un 74% en los estudios que se han hecho estadísticas, porque hablan de miles de casos que tienen documentados. Un 74,6% son emociones positivas, o sea, sentimientos de consuelo. La tristeza se da cuando tienes esa sensación de presencia en un 8,7% de casos, y luego hay un porcentaje en torno a un 10% de experiencias aterradoras, que se te aparezca no es precisamente un plato de buen gusto. O sea, que tú tengas, por ejemplo, un bichon maltés y de repente se te aparece un pitbull con los dientes ahí asomando. Porque también hay muchas apariciones rojos, fuera del duelo. También él lo comenta. Dice, no todo se puede explicar a través del duelo, también hay explicaciones. Y luego hay un conjunto de apariciones que son neutras, en las cuales parece que el animal, igual que pasa con los seres humanos, simplemente viene para ver si está todo bien. Entonces la sensación es un poco esa. Y luego ya, bueno, por último él habla también de una cosa muy interesante, y es que él le pregunta si él considera que este tipo de zoonecrofanías son algo sano, el que las tenga dentro de un duelo, o es algo patológico, es un síntoma de que aquí hay algo, bueno, que no es como ocurre también con duelos, ¿no? que te pueden llevar a una sintomatología bastante chunga. Él dice que hay un problema y una diferencia entre el duelo de los animales con los animales y el duelo de los humanos, y es que no existe todavía un código social de respeto a la pérdida de un animal. O sea, tú, por ejemplo, puedes decir, dame 2 días libres en el trabajo porque se me ha muerto mi padre, pero no puedes decir, dame 2 días de baja porque se me ha muerto el gato. Y sin embargo, hay mucha gente, él lo comenta, que prácticamente incluso la comunicación que tiene con el animal no la ha tenido con el ser humano, porque la forma en la que a lo mejor es el único ser vivo con el que se comunica. Claro. Antes de que ataque Miguel, que sé que va a atacar porque le encanta este tema, sí aclarar, porque luego hay quien es muy sensible, tiene la piel muy fina y se nos mosquea. Los pitbull, bueno, en fin, son unos perros maravillosos, pero los pitbull son como los niños. ¿En qué sentido? Depende de la educación que le dé el padre, son mejores o peores. Claro, es que mucho también sabemos que se parecen a los dueños, ¿no? Efectivamente, eso es. Y bueno, ya solamente termino, porque esto me ha parecido muy interesante. Le pregunta la profesora si él considera que debe incluir este tipo de apariciones en las terapias de duelo. Y él dice que sí, incluso provocándolas, las apariciones. Y es aquí donde él comenta que está induciendo, que pretende dentro de su tesis hay un apartado para inducir las experiencias de zoonecrofanía en laboratorio. Lo va a utilizar a través del sistema de Raymond Moody, que conocéis, del psicomanteo, que es colocarte en una habitación oscura, en una situación de cierto aislamiento sensorial, y empezar a evocar o provocar a través de una conversación un diálogo que te traiga a la mente justamente el ser vivo que ha desaparecido, en este caso un animal, ¿no? Y él entiende que a partir de esto, de esas entrevistas, de esta evocación del recuerdo controlado en una sesión terapéutica de este animal fallecido, y hasta el punto de que incluso si se te puede generar una alucinación o verlo, no pasa nada, porque él no entra si esto es verdad o no, a él le da igual, lo único que quiere ver es el impacto en la salud mental y en el desarrollo del duelo que tiene esta aparición, ¿no? Él dice que si eso aparece, considera que en los estudios que ha hecho la gente digiere mucho mejor el duelo
con esta técnica de inducción que sin él. Se quedan por lo menos más tranquilos, saben que su mascota, igual que exacto. Claro, igual que si se le aparece su padre o su madre fallecida, es también porque en la mayoría de los casos de este tipo de personas que se aparecen ante sus seres queridos simplemente vienen a decir estoy bien. Y en los casos de animales es muy similar. Obviamente no hay una comunicación verbal, no escuchan los testigos como el animal dice estoy bien, pero sí en muchos casos que yo he recopilado, que sabes que en su momento recopilé muchos casos de este tipo, lo que me cuentan los testigos es que en cierto modo perciben el sentimiento del fantasma de su mascota que se le está apareciendo y que básicamente les está diciendo eso, estoy bien. A mí me ha recordado mucho mi caso en el sentido de que este sociólogo... Ese psicólogo, voy a decir el nombre porque escrito es Romain y Hayet, escrito J y con L. Pues este psicólogo que empezó investigando casos de apariciones de personas fallecidas que se presentaban ante sus seres queridos y se encontró con un caso de aparición de una mascota y dijo, uy, pues aquí debe haber algo. A mí me pasó exactamente lo mismo. Siguiendo casos de este tipo, me encontré con algunos casos... pocos, 2 o 3, vinculados con aparición de mascotas. Y entonces Carlos Fernández y yo, que es mi compañero de aventuras siguiendo muchos de estos casos, al final, digamos que estos casos de apariciones de mascotas las catalogamos como meras anécdotas y pasamos completamente. Y un día nos planteamos por qué lo habíamos hecho y llegamos a la conclusión de que era algo puramente cultural. Y entonces empezamos a recopilar casos de este tipo y nos dimos cuenta de lo mismo que de este psicólogo. Y es que yo creo que hay tantos casos o más de apariciones de mascotas fallecidas que de seres humanos fallecidos que se presentan ante sus distintas manifestaciones, como decimos, no siempre es un fantasma, claro, señales, como digo, a veces es la sensación. Y luego muy interesante también porque acordaos que en las ECMs de niños el encuentro que suelen tener en esa experiencia los niños es más con mascotas que con seres humanos. Sí. ¿Por qué? Porque también la experiencia que han tenido de seres desaparecidos no suelen ser adultos, porque claro, por la corta edad que tienen, no han visto morir a mucha gente mayor, pero sí que han podido ver morir a sus animales de compañía. Ahí hay un caso que si quieres lo cuento brevemente, muy brevemente, que además creo que le va... Así empezó Cervantes el Quijote. Claro, dijo, voy a escribir unas notas brevemente. Y Guerra y Paz empezó y además, le va a gustar a Juanjo. Bueno, es una amiga que tiene bastantes capacidades psíquicas. Ella es medium natural, no se dedica a esto profesionalmente, pero ayuda a amigos y conocidos que lo necesitan. Y ella en alguna ocasión, pues digamos que colaboró con un hospital de paliativos, de gente que está en proceso de fallecer, en un hospital de paliativos, y ella ayudó a ciertas personas, digamos, a trascender hacia la luz, ¿no? Personas que estaban en ese proceso de muerte, que no aceptaban lo que les estaba pasando, pues ella los ayuda a comprender y además en el momento de la muerte los acompaña de algún modo para que ese viaje al otro lado sea lo más benigno posible. Bueno, total, que se corrió la voz y en muchas ocasiones son las propias enfermeras o enfermeros o médicos de ese hospital de paliativos que cuando ven a un paciente que está en una situación de nerviosismo, que no quiere fallecer, aunque sabe que va a fallecer y está muy mal, pues llaman a esta mujer para que les ayude, ¿no? Bueno, pues en una de estas circunstancias, en este caso estaba en el hospital de paliativos el marido de una buena amiga suya. Entonces ella acudió allí al hospital, habló con él en varias ocasiones. Y una tarde le dice a su amiga, le dice, oye, ¿quién se va a quedar esta noche con tu marido? ¿Tú o tus hijos? Dice, no, me toca a mí. Dice, pues mejor, porque su espíritu ya se ha ido, porque ella tiene la teoría de que primero el alma se desprende del cuerpo físico y unas horas después el cuerpo físico deja de funcionar. Y dice, bueno, pues quédate tú, porque ya ha trascendido, ya el alma ha salido de su cuerpo y va a fallecer esta noche. En unas horas fallece, por lo tanto quédate tú. Y le dice, oye, pero quien lo ha venido a buscar, porque ella dice que siempre viene a buscar al alma del fallecido alguien a quien conocía y que le tenía mucho aprecio, dice, pues en esta ocasión es un perro quien ha venido a buscar a este hombre. Sí. Ah, qué chulo. Y le describe el perro. Y esta mujer es un perro grande, blanco, con manchas negras, se lo describe muy bien, y esta mujer dice, pues mira, hemos tenido varios perros, pero ninguno coincide. Porque eso parece más bien una vaca, no más que un perro.
Bueno, era un perro muy grande. Dice, hemos tenido varios perros, pero eso no... esa descripción... Todo el lirismo se acabó. Se acabó. Toda la poesía que había aquí. Se acabó. Mira que es un tema muy interesante. Y ahora la gente ya está pensando en la vaca. Claro, la vaca que ha venido a buscar. Es que tú imagínate que te mueres y te viene una vaca. Joder, ya se te... Vaya CM. Bueno, pues... Es simpática las vacas. El caso es que esta amiga mía... Puede ser un velociraptor, pero es el peor. Una araña. Una araña. Una serpiente, ya. Bueno, pues esta amiga le describe el perro y la esposa de este hombre que estaba falleciendo le dice, mira, pues hemos tenido varios perros, pero esta descripción que tú me das no coincide con ninguno que hemos tenido. Y la cosa quedó así. Efectivamente, ese hombre murió esa noche y a los 2 días, después del funeral, el entierro, todo esto, esta mujer estaba en casa haciendo limpieza, ¿no? Entonces entra al despacho del marido y se encuentra encima de la mesa de su despacho una carpeta azul. Abre esa carpeta azul y ve una fotografía. Es este hombre cuando era niño, cuando tenía 6 o 7 años y estaba posando con un perro al que tenía mucho aprecio. Entonces esta mujer recordó y dice, claro, este es el animal al que mi marido le tenía tanto aprecio, que compartió unos años con este animal cuando era niño, cuando tenía 6, 7, 8 años, siempre hablaba de él, conservaba una foto que estaba en un álbum de fotos. Y claro, poco antes de entrar en el hospital de paliativos, cuando sabía que iba a fallecer, pues arrancó esta fotografía del álbum de fotos y se puso a contemplarla en su despacho y la dejó dentro de esa carpetilla azul. Inmediatamente esta mujer llama a mi amiga María, le dice, ven, que te invito a comer. Le enseña la foto y dice, ¿era este? Y dice, exactamente, ese era el perro que vino a buscarlo. Qué bueno. Jolín. Historia más buena, ¿sí? Qué cosas. Hay una cosa también que comentan en la conversación, y es que, claro, yo esto, bueno, y ahora esto es un poco cosa mía, claro, históricamente yo no sé si esto se ha podido registrar. Porque sí que hemos hablado mucho de apariciones, bueno, Carlos sabe mucho más que yo de esto, todo el tema de apariciones que tienen que ver fantasmales de jaurías, ¿no? De animales, claro, sí, y todo un folclore. Porque hay toda una especie de como de patrón de conducta. Claro, de animales, sí. O sea, que está muy extendido desde el punto de vista popular la idea, la noción de que puede haber un más allá de los animales. Sí. Pero la cuestión es que creo que no estaba tan relacionado con el ser humano. Claro que no, porque se entendía en las tradiciones leyendas se entiende de una manera grupal. Es decir, imaginaos un cielo de los perritos, claro, en el cual van allí, pero no que eso esté conectado con nosotros. Por eso digo que yo no sé. Con lo cual parece ser que la afinidad es independiente de la especie, sino de la proximidad al ser humano. O sea, que a lo mejor se te parece una chorrada, se te puede hacer un ser mero en un hámster, simplemente porque tú tengas más relación con él que con un animal aparentemente más de entorno de compañía, como un perro o un gato. O sea, que parece que tiene que ver con el elemento psíquico nuestro. Y eso se ha ido separando de la idea tradicional folclórica de que existe eso, repito, un cielo de gatitos. Bueno, si no os importa, en fin, por comentar, hay un libro maravilloso que lo escribió Miguel Pedrero con Carlos Fernández, se titulaba... Nos vemos en el cielo. Nos vemos en el cielo, donde uno de los protagonistas se llamaba Julita y era precisamente un hámster que había desencarnado y que se estaba apareciendo. En fin, como me gustaría que, nuestros queridos oyentes también tengan la palabra, que toquemos algún tema que otro más y, por supuesto, nuestro oráculo de Miguel Pedrero, pues, si os parece, os vamos a recordar que no solo podéis escucharnos, sino también podéis vernos. ¿Creías que ya lo habíamos contado todo? Los misterios no descansan, las preguntas no se acaban y las respuestas están ahí, listas para ser encontradas. Vuelven los enigmas, los mitos y las conspiraciones con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. El Colegio Invisible, el viernes programas de estreno a las 11:30 en Mega. La otra crónica, la actualidad más misteriosa en Onda Cero. Bueno, mi querida Laura Falcó, antes de que te quedes dormida, que ya te he visto bostezando y claro, estas horas no son para menos, además ha habido aquí un ten con ten entre ellos hablando de estas cositas de los animalitos y demás, pues ¿qué te parece si vemos qué nos están contando nuestros queridos invisibles en esas redes sociales que tenemos súper activas? Pues Andrés Pérez nos dice, interesante el programa de esta noche y a la vez con mucho temor afrontar cómo se comportarán las inteligencias artificiales de los próximos años da mucho que pensar. ¿Será que he leído mucha ciencia ficción? Por fin
fin la nueva temporada del Colegio Invisible en Mega. Lolo nos dice, se me queda corta la participación de José Ortega Rubio. Es nuestro Orteguita Rubio, que no es que sea corta la participación, es que pues al igual que nuestros queridos compañeros que están aquí en esta mesa, van a ir pululando en diferentes semanas, van a venir unos, otros van a venir otros. Esta semana de inauguración de la segunda temporada, pues Jesús tenía su sección de fake news que va a estar presente estas 20 programas que conforman la segunda temporada. Venga, seguimos. Don Raúl García dice, viendo Colegio Invisible en Mega, a Lorenzo le había visto en la tele, a Charlie Channels le vi en directo el día en Escobuleros, pero a los demás por fin les pongo cara. Laura Falcó es muy guapa, bueno, gracias. Por favor, dejar a Miguel Pedrero que hable lo que quiera. Bueno, pues se le deja, Si está ilimitado. Oye, sí, totalmente ilimitado. Sí. Venga, seguimos. Madre mía. Carlos nos dice, en primera fila viendo y escuchando la primera clase del verano, porque he suspendido el curso de Los Invisibles de la radio 24 y 25 y me he apuntado a las clases de verano del Colegio Invisible. Sí, hay muchos oyentes que nos dicen esto, ¿verdad? Que es el único colegio en el que les encanta hacer todo lo que es el verano y repetir cada septiembre. O sea que muy bien, pues muchas gracias. Run nos dice, Miguel Pedrero, qué guapo. Bueno, pues es que levantas pasiones. Bueno, todos mis primos y mis primas escribiendo. Sí, ya será menos. Venga, un último mensaje. Y Escarabeus dice, me hace gracia ver a Josep Guijarro castigado en la otra sala. Es verdad. Sí, la conserjería que nos dice aquí nuestro querido David Peñalba. Sí, ahí está. Bueno, es el banquillo, ¿no?, de nuestra nueva temporada y están esperando a tener su oportunidad para salir y contar, pues en el caso de Josep, cuando no participa en la tertulia, esas noticias más vinculadas al fenómeno ovni, que además lo hace pues como lo hace Josep Guijarro casi todo, ¿no?, que es con un gran sentido del humor. En fin, la verdad es que ha habido momentos de mucha risa, ¿no?, que esto también en el Colegio Invisible, ya sabéis que aquí lo de meter miedo, cuando hay que meterlo se mete, pero también nos gusta que haya risas. Uy, están sonando por ahí los golpes de un fantasma que se está manifestando. Eso es que ya se está cambiando. Miguel Pedrero se está poniendo una sotana, Miguel, una sotana hoy. Bueno, en fin, ahora nos cuentas. Vamos a ver si nos da tiempo a una última noticia, porque creo que es interesante el hecho de que hace unas semanas, Carlos, hablamos de la posibilidad de que se hubiese descubierto una nueva especie de humanos, de homínidos, pero da la sensación de que no, de que estamos ante un vecino conocido ya, ¿no? Sí, pero con una notable diferencia. A ver, hace unos años se encontraron unos restos humanos en China que databan, se calcula, hace unos 146.000 años, a los que los chinos son muy poéticos cuando asignan nombres a todas las cosas y decidieron llamarlo el hombre dragón. Quedaba bonito una cosa. Entonces hicieron una reconstrucción y bueno, basándose en la estructura de lo poco que se tenía, se llegó a la conclusión de que nos podíamos encontrar con una nueva especie humana parecida a los Neandertal o similar a nosotros, pero no exactamente igual. Esto planteaba un problema, porque aunque es verdad que últimamente entre los antropólogos ha ido creciendo la idea de que podía haber muchas especies similares y desde hace tiempo se están buscando unas cuantas que parece haber dejado algún tipo de rastro en nuestra estructura de ADN, pero que no sabemos de dónde procede ni a qué corresponde, se abrió paso también otra idea que es muy moderna, que es la idea de que en realidad no se trata de especies, sino que son como variantes, lo que ellos llaman variantes del Homo sapiens, es decir, como variantes diferentes a las que podrían ser los denisovanos, los Neandertal, nosotros mismos, que podían, bajo determinadas circunstancias, procrear entre sí, no tan sencillo, es decir, no de una manera tan clara y tan simple, pero sí ocasionalmente, de manera que de una manera lenta a lo largo de miles de años fuimos acogiendo características de otros homínidos muy, muy, muy similares a nosotros, pero no exactamente iguales. Sin embargo, hace unos días se ha publicado el análisis del ADN de los fragmentos de los huesos que se habían encontrado en China para poder compararlos con el ADN de los denisovanos encontrados en la Federación Rusa. La conclusión de los científicos es clarísima. Se trata de la misma especie, es decir, se trata del mismo tipo de homínido. Pero hay una novedad. Los restos chinos eran un cráneo, con lo cual se ha podido reconstruir por primera vez el rostro, ahora que se sabe que son iguales, el rostro de un denisovano. Hombre, guapos no es que fueran mucho, la verdad, las cosas como son. Pues oye, a mí me recuerda. Pero
Sí, podrían pasar desapercibidos por una calle. Sí. Hombre, una calle un tipo un poco rudillo, pero. O sea, una calle oscura a lo mejor no pasa tan desapercibido, pero. Un poquitín vía, duros, pero bueno, en realidad eran unos tipos muy similares a nosotros, con una capacidad craneal de 1400 centímetros cúbicos, con Parece una moto, ¿eh? Sí, efectivamente, no. Con un aspecto muy similar al nuestro, eran más robustos, algo más bajos, eran tipos cachas, cuadradotes, con muy poco cuello, o sea, unos tipos bastante sólidos, pero sin embargo, al reconstruirlos, ahora sabemos que se parecen bastante a nosotros, y que por lo tanto es curioso porque incluso algunas posibles características han podido pasar a grupos humanos modernos a través de la especialización durante miles de años que tuvimos en los seres humanos, específicamente cuando vino la última gran edad de hielo, que generó grupos humanos diferentes que quedaron aislados durante decenas de miles de años. Joder. Y que evolucionaron hacia lo que hoy somos. La verdad es que ahora mismo están investigándose otros restos que se han encontrado en lugares tan remotos como, los denisovanos alcanzaron zonas que hoy son mar, como por ejemplo la isla de Taiwán, algunas zonas cerca del estrecho de Sonda, y ya alcanzaron zonas muy frías en el Tíbet, en Mongolia o en el este de Asia, de manera que convivieron con humanos modernos y con neandertales de manera simultánea, pero en varios niveles y zonas, pero con periodos de 1000 años de diferencia. Por ejemplo, los que estuvieron en la zona surasiática tuvieron que tener contacto con seres humanos modernos que habían ido recorriendo la costa del mar Índico durante miles de años. Y los que estaban en la zona de Siberia, el Himalaya, Hindu Kush, tuvieron que tocar humanos modernos en la zona del centro de Asia y neandertales hacia unas zonas un poco más al norte. Bueno, pues que realmente somos probablemente el resultado ya con seguridad del cruce de al menos 3 especies que convivieron durante miles de años juntas y probablemente alguna más. Alguna más, sí. Pero con la ventaja que ahora por lo menos sabemos cómo son. Ya sabemos qué características tenían y cómo eran. Aquí, es que todo esto es tan alucinante. Primero porque lo primero que se sabe de esta especie es a través simplemente del ADN. Hablan ahora de transespecie, es decir, una especie como de Claro, especie es que el concepto de especie se hacía a través de la morfología, o a través, por ejemplo, de las industrias líticas o de la industria que iba asociada a la especie. Ahora aquí, por ejemplo, tampoco se sabe qué desarrollo tuvieron cultural en el sentido material. Es decir, no hay industrias asociadas. No sabemos si eran capaces de tener pensamiento simbólico, si hacían arte. No tenemos nada. De los neandertales sí que lo tenemos, pero de estos no. Entonces pasó de ser simplemente un hallazgo de ADN, de laboratorio, a que ahora ya le pongamos rostro. Y luego lo que es sorprendente es la capacidad, el hábitat que tenía tan amplio. Porque estamos hablando, como ha dicho, desde Tíbet hasta Taiwán. O sea, eso es que prácticamente toda Asia era de ellos. Sí, entonces tenemos que hubo un momento en la Tierra en que había tres humanidades más o menos repartidas geográficamente. Y probablemente 4 si habíamos Homo erectus. Hay una que también está ahí. Y seguramente unas cuantas más que no hemos descubierto. Por lo menos que se han 2 o 3 más, pero 3 que estaban en convivencia muy ocasional. Y esta, ya digo, no sabemos nada, porque simplemente eran unas marcas genéticas. Y ahora empezamos a tratar de ver, por eso queda saber qué cultura tenían, qué instrumental tenían. De los neandertales ya sabemos mucho. Hasta ya se piensa que podían tener capacidad simbólica, incluso pintura y tal. Pero de esto no sabemos nada. Claro, hay que ver ahora cuando haya que aparezca ahí restos arqueológicos y que nos digan realmente eso, cómo llevaban a la práctica, ¿no? ¿Qué tipo de vida tenían? Es que se desarrollaron en toda Asia durante mucho tiempo, desde hace aproximadamente unos 800.000 o 900.000 años hasta hace unos 40.000 años, más o menos, que desaparecieron. Y efectivamente convivieron con los sapiens y con los neandertales. Incluso se ha descubierto que los denisovanos tienen aproximadamente un 17% de carga genética de los neandertales, es decir, que hubo hibridaciones entre ellos, entre los mucho neandertales. Más que entre ellos y nosotros. Claro, fíjate, mucho más con los neandertales que con los Fíjate sapiens. como los chinos habían llamado a este hombre Homo longi, entonces ahora ya formalmente... Homo longi. Sí, lo llamaron así porque por las características que tenían decidido ya directamente eliminar la categoría, sabiendo ahora que se trata de una variante denisovana. Pero fíjate lo que dicen, lo que parece bastante claro, que en los últimos 800.000 años tuvieron que convivir de manera clara los siguientes grupos de especies: el Homo erectus asiático, el Homo heidelbergensis, neandertales, sapiens y denisovanos, juntos en un mismo mundo. Y probablemente había también Homo erectus, como he dicho, pero la variante del hombre de flores, que es una especie como de rama más pequeñita que se desarrolló en las zonas del oeste de Indonesia. La verdad es que es curiosísimo, porque esto demuestra que en algunos casos,
Fíjate, ya retroceden hasta hace unos 20-25.000 años los últimos ejemplares que pudieran llegar a vivir. 20-25.000 es nada. O sea, es tenerlos encima nuestro. Y yo creo que van a seguir descubriendo cosas de lo más interesante. Bueno, y se ha descubierto que... Fíjate, ahora que se sabe, por ejemplo, que los últimos mamuts se extinguieron en el año 3000 antes de Cristo, hace nada. Y fíjate, se ha descubierto que los actuales habitantes de Melanesia y de Papúa Nueva Guinea tienen una carga genética bastante amplia de los denisovanos, precisamente esas poblaciones, quizás porque, bueno, parece ser porque los denisovanos se cruzaron con los antecesores de estas poblaciones en esa zona, precisamente. Es que esto complica el árbol evolutivo en el sentido de que si antes teníamos dificultad en saber por qué nos impusimos a los neandertales, ahora tenemos que saber por qué nos impusimos a los denisovanos también. ¿Qué fue lo que pasó para que en un momento determinado... Cuando en principio estaban bien arraigados en un espacio tan amplio, porque al principio se pensaba que era una zona ahí de Siberia, pero es que ahora no, es que se ve que estaban extendidos por casi toda Asia. O sea, es algo. Y luego, hablando de nombres poéticos, yo recuerdo cuando estudié la carrera que en prehistoria el yacimiento, creo que era del Homo erectus chino, se llamaba Chukutien, que es la colina de los huesos de dragón. Y era un lugar que tenía ese nombre así porque la gente iba a coger huesos y los utilizaba para la farmacopea china. Luego se dieron cuenta que a lo mejor esos huesos tenían también un cierto interés. De todas formas, la mayoría de los chinos, algunos chinos, no todos, que son muchos, de consumir o de ciertas especies o ciertas cosas raras que luego provocan pero creían que eran problemas, dragón, pensaban que eran huesos de dragón, por eso era la colina de los huesos de dragón, porque allá estaban fosilizados cantidad de restos óseos. Claro, yo creo que aquí la gran pregunta es lo que estáis diciendo, ¿no? Porque de repente en ese mundo tan sumamente diverso... desaparecieron y aquí estamos nosotros. Y con entornos, ¿qué fue lo que pasó ahí? Y con entornos tan variados, porque ya digo, no es que estuvieran en una zona pequeña. Y luego además lo que demuestra es, claro, por eso es tan complejo ahora trabajar con el concepto de especie, porque uno de los rasgos de especie también es el aislamiento reproductivo. Y nos estamos dando cuenta de que no, de que habría hibridaciones múltiples, ¿no? Entonces, unas permutaciones ahí genéticas. La pregunta que se hacen muchos antropólogos, muchos especialistas científicos es si al final triunfamos porque fuimos los más bestias. Bueno, la vista está, quiero decir. Que seguramente, pero es raro, porque la verdad es que se plantean muchos problemas de aislamiento, distancia zonal. Por ejemplo, cuando vuelvo de los mamuts, los denisovanos vivían durante largos tiempos, vivieron de la caza del mamut, que además tiene una cantidad muy notable de omega 3 por el tipo de grasa y demás. Ahora que se sabe que los últimos mamuts se extinguieron hace solo 4.000 años, solo 4.000 años. La isla de Wrangler no sabe que vivían, es decir, en la época de la edad del bronce había mamuts todavía en una zona del mundo. Entonces, es decir, claro, se ha ido extendiendo lentamente, es decir, las posibilidades de que realmente los seres humanos fuéramos una especie de especies, como una especie de extraña mezcla que se ha mantenido más o menos hasta hace muy poco tiempo, y que a lo mejor habría una teoría muy extendida que en realidad los neandertales nunca se extinguieron, simplemente somos nosotros. Claro, es decir, acabaron convirtiéndose, al igual que los denisovanos y otras especies parecidas, acabaron confluyendo en una especie, bueno, de mezcla híbrida, mezclada, que somos nosotros mismos. Es que nosotros tenemos entre un 3 y un 5% según las zonas, sí. Según las zonas de igual que pasa de carga genética neandertal. Tenemos la de sinovano, en cambio en Australia y en esas zonas sí hay gente que tiene herencia de denisovana. En África, en cambio, nadie lo tiene. Entonces es curioso. Claro, una de las teorías de por qué triunfamos... la vas a contar la semana que viene, porque ya tenemos que irnos, y además me da mucha pena, porque la verdad es que contáis cosas súper interesantes y este tema es muy chulo. En fin, lo traeremos a la otra crónica, porque nosotros mismos. Verdaderamente, efectivamente, es nuestra propia historia y a veces lo olvidamos. Venga, que nos vamos. El Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó, en Onda Cero. Estaba yo pensando que si hacer oráculo, de ahí me he dado cuenta que no había tiempo y pensé en el oraculillo, pero ya ni siquiera ni oraculillo, así que lo dejamos. Pues es una pena, porque quizás la semana que viene se cumpla este oráculo. Es muy... lo dejo por todo. No, es un cabrón. Mira, gracias, Laura, porque no quería decirlo yo, pero... Tengo que explicar el porqué, entonces eso sería un poco largo. Es incapaz. Yo sé, ¿sabes por dónde iban los tiros? Que es que me lo conozco, además voy a hacer un ejercicio de telepatía en cuestión de 10 segundos. Estoy seguro de que nos iba a hablar de por qué Estados Unidos ha atacado a Irán para cargarse, para que Irán cierre el estrecho de Hormuz y ahora en vez de comprar por un lado, compremos por otro. Por ahí va un poco, ¿no? Iba por Irán. Sí, bueno, pues la semana que viene nos vas a recordar
recordar que están pasando muchas cosas en el mundo y vamos a ver, me da pena porque seguramente ocurrirá, todo va muy rápido. En fin, que aquí seguiremos apostando por la información, por el ocio, por la risa y por los buenos momentos, que ya bastante malos momentos tenemos alrededor en nuestro día a día y sobre todo viendo lo que nos están contando a través de los servicios informativos. Carlos Canales, que nos oímos y nos vemos dentro de una semana. Y antes en la tele. Antes, bueno, claro, evidentemente, este viernes ahí estamos a las 11:30 en Mega. También estará nuestra Águila Calva sobrevolando el plató, que es muy grande, más grande que este estudio, así que está bastante cómoda el Águila Calva ahí, ¿verdad? Que digo que qué buen profeta es Miguel, ¿eh? Cómo sabe dejar las cosas, ¿eh? Se ha metido en el papel y mira cómo sabe, ¿eh? Sí, va dejando un cebo verdaderamente dentro de nada nos pedirá la voluntad o algo. Claro, sí. No, lleva ya el cartel puesto. Bueno, ahora quítate la ropa que hace mucho calor, Miguel. Antes daba abrazos y ahora pide la tarjeta de crédito. Quítate la peluca, esas cosas, en fin, Miguel, que dentro de nada, 3-4 días en Mega nos vemos. Ahí nos vemos. Laura Falcón, lo dicho, a ti antes, previamente, el jueves estamos en la edición más viajera del Colegio Invisible y también el viernes Mega, 11:30 de la noche, la versión televisiva del Colegio Invisible. No os la perdáis, que merece la pena. Hasta pronto. Bueno, pues nada, ya sabéis que en la realización está nuestro querido David Peñalba, que hoy ha hecho auténticos milagros, nos está mirando como el tigre de Bengala que es, no es el águila calva, pero sí es el tigre de Bengala, así que nada. Gracias, querido Peñalba, y nosotros ya os dejamos en la compañía de nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio y después de nuestras queridas compañeras de No Sonoras. Volvemos dentro de 48. Hasta entonces, que seáis muy, pero que muy felices.